Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Conversando. Vamos a platicar con un mexicano de amplia trayectoria que ha servido como funcionario público a México, pero también como catedrático, conferencista, ha participado en diferentes medios de comunicación, por supuesto que ha hecho partícipe su conocimiento, su experiencia a través de diferentes libros. En esta ocasión, el ingeniero Javier Jiménez Espriu nos presenta La cancelación, el pecado original de AMLO, precisamente que deriva de esta polémica decisión del presidente de México de cancelar el aeropuerto, que según este libro tenía un avance en su obra de 20%, a pesar de que el informe oficial hablaba de hasta 35% cuando fue cancelado. Le doy la bienvenida, ingeniero Javier Jiménez Espriu. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Es un placer para nosotros conversar con usted, conocer las entrañas de su decisión previo a ser parte del gobierno de México, la transición, por supuesto, esos momentos tan difíciles de pláticas con diferentes entes, por supuesto, el sector académico, el sector empresarial, expertos hablando de los motivos a favor y en contra de cancelar al aeropuerto, por supuesto. Uno de los capítulos interesantes, la charla con el ingeniero Carlos Slim, la decisión del presidente López Obrador. Dice que es el pecado original de AMLO esta cancelación, pero hemos escuchado que usted sostiene que ha sido la mejor decisión, ingeniero. ¿Por qué? Así es. Bueno, hicimos análisis muy cuidadosos, análisis integrales, y llegamos a la conclusión de que esa era la acción adecuada en beneficio de la nación. Y es lo que relato en el libro al que usted se refiere. Este libro lo que pretende ser un testimonio, un testimonio de todo lo que se hizo, se vio, se analizó durante la época fundamentalmente de la transición para los estudios que llevaron a la decisión, y después ya en el momento de asumir el presidente López Obrador sus funciones como tal, la cancelación propiamente dicha. Y lo hice porque es seguramente la decisión más polémica que ha habido en el gobierno. Pero además fue una decisión que se tomó unos días antes de asumir el cargo el presidente López Obrador. Pero además de la decisión más polémica que se ha dado, es la decisión que que se llevó a cabo después del análisis, de la discusión, del debate más amplio que se ha dado de proyecto alguno en la historia de México. Durante 4 meses, desde agosto hasta octubre, se hicieron estudios, análisis, se invitó a empresarios, se invitó a ingenieros, se invitó a asociaciones civiles, se invitó a todo el mundo a foros, a reuniones, a estudios, para llegar a la conclusión más adecuada para el país y seguir con el aeropuerto que se había iniciado o cancelarlo, porque había muchas incertidumbres al respecto. Pero a pesar de ser el proyecto más discutido y más analizado de la historia de México, también es un proyecto que se analizó en general muy superficialmente y muy parcialmente. Fue un análisis epidérmico en la discusión y en el debate, por varias razones. Primero, porque los ecologistas hablaban de la ecología, los ingenieros de los asuntos de resolver los problemas técnicos, los hidráulicos en ver la cuestión del lago de Navarcarrillo, los pobladores de la zona en relación a sus derechos, y así sucesivamente, pero no hubo muchas discusiones sobre la cuestión integral. Sí. Y nosotros vimos que era un sitio muy inconveniente, de altísimo costo, un proyecto magno que no correspondía a la situación económica del país, no había los recursos suficientes, se habían dicho muchas cosas que no se entendían bien, como por ejemplo que se iban a ir si se cancelaban los inversionistas, cuando en realidad en el aeropuerto no hubo inversionista alguno, toda la inversión era inversión pública y no se tenía la suficiencia adecuada, era inversión pública y endeudamiento, y había que seguirse
endeudando todavía mucho más de lo que ya estaba. En fin, como se dieron todas estas cosas y se tomó la decisión polémica, Sí. y 3 años después sigue habiendo polémica y las gentes siguen aferradas casi todas a su posición original, porque como se discutió este proyecto en la campaña política, se politizó. Claro. Y se hicieron los bandos, decir, yo estoy con López Obrador o contra López Obrador, y por lo tanto estoy con el aeropuerto o contra el aeropuerto. Claro. Uno de los argumentos era que se había cancelado por el combate a la corrupción, pero en el libro usted establece que fue por el impacto ambiental que podría haber ocasionado. No, el impacto ambiental fue una de las causas. La otra causa era el enorme costo de inversión y el enorme costo de mantenimiento. Otra causa es lo que usted ya mencionaba, de que se decía que llevábamos el 30% o 35% de avance cuando se llevaba el 20%, que eso retrasaba el aeropuerto, que originalmente en un principio se pensó que la primera etapa estaría en 2018, luego se pasó a 20%. Cuando asumimos nosotros el cargo era 22 y había documentos del anterior gobierno que tenían de sus propios ingenieros de que en el mejor de los casos, si no pasaba nada, serían 24. O sea, incluso con la charla con Carlos Slim y una llamada telefónica, en esa llamada también se habla de que estaría listo una primera parte para el 2024 y después, quién sabe para cuándo. Así es, no se sabía para cuándo. Entonces, hubo muchas cosas que no se aclararon suficientemente y la gente, en función de sus preferencias políticas, tomó los datos que daban quienes opinaban como ellos, como dogmas de fe. Por eso relaciono todo esto con la decisión que se tomó antes de tomar posesión y que cuando llega el presidente ya a su gobierno, ya llegaba con el pecado original de haber cancelado el aeropuerto. O sea, nacemos como gobierno ya con un pecado de haber tenido pues la audacia o el capricho o el acierto, según el punto de vista, de haber cancelado el aeropuerto. Yo consideré que era muy importante dejar un testimonio de todo lo que se hizo, de las entrañas mismas del proceso de estudio y el proceso de decisión y el proceso de cancelación, porque eso sigue siendo polémico y ahí debe darse todos los elementos para que cada quien vea los interesados en el caso y que lean lo que hemos escrito, que asuman, que tengan su propia opinión a favor o en contra de lo que se hizo, pero claramente documentada. El libro no es un libro técnico. He tratado de hacerlo de la forma más, como una crónica de lo que pasó. Las partes técnicas, que las ponemos también en algún caso en anexos del libro, traducidas, digamos, a un lenguaje accesible a todo mundo, para que se entienda exactamente todo lo que había. ¿Qué es lo que pasó en realidad? ¿Cuáles eran los impactos ecológicos, como se dice, pero también los hídricos, los urbanos, los sociales que tenía el aeropuerto, los aeronáuticos, en fin, todo el conjunto de cuestiones que hubo que analizar, las ponemos ahí y decimos, estos fueron las causas y los motivos para la cancelación, para la decisión de la cancelación. Había muchas obras asignadas de manera directa. Nos hace falta conocer, por ejemplo, esos capítulos de presunta corrupción o de opacidad o de falta de transparencia en los que se incurrieron a la hora de asignar la obra del aeropuerto de Texcoco, que todavía no sabemos. Falta por ahí hacer una labor para fortalecer precisamente la transparencia en el gasto público de los recursos. Mire, todas las irregularidades o las presuntas actos de corrupción se documentaron y se enviaron y se turnaron a las instancias correspondientes que deben estar en su conducción y análisis. Pero usted habla de la corrupción cuando exactamente lo que yo dije en un momento determinado, que se me
acusó, digamos, de decir que no había corrupción, y el presidente decía que sí había momento en el cual incluso algunos medios trataron de amarrar navajas entre el presidente y yo. Lo que yo dije no es que no había corrupción, sino que la decisión de cancelar no se había basado en presuntas corrupciones o en actos irregulares de esa naturaleza. Incluso yo cometí la ligereza, la ironía, digamos, de decir, si ese hubiera sido la base, habríamos tenido que cancelar todas las obras, porque en todas las obras había corrupción o presunción de corrupción. Entonces, no fue esa la causa. Todo lo que encontramos como irregularidades en el orden financiero, en el orden de la asignación de los contratos, todo eso se documentó y se mandó a las instancias de control correspondientes que no estaban pues bajo nuestro cargo. La decisión fue porque hubo evidencias técnicas que son las que relato, ecológicas, hídricas, sociales, urbanas, etcétera, etcétera, que hacían inviable ese aeropuerto. Los enormes costos. Ahora, claro, ahí está planteado, y yo lo hice con absoluta sinceridad, con verdad, diciendo que se trata de un testimonio de lo que nosotros hicimos y por qué lo hicimos, en un libro que es un libro que no es técnico y que es un libro libre, que no tuvo censura, no tiene línea de nadie, sino simplemente es mi convicción de lo que hicimos y cómo lo hicimos. Es mi responsabilidad todo lo que ahí se dice en el libro, y yo asumí la responsabilidad de todo lo que hicimos para llevar a cabo la cancelación de este proyecto. No se trata de justificar nada, no hay nada que justificar. No se trata de justificarme a mí o a justificar al gobierno. Se trata de dejar un testimonio de algo que sigue politizado, que sigue en polémica, pero que sigue con los dogmas de fe, ¿no? Claro. Hoy todavía oigo que dicen, pero como si ya llevábamos el 30 y tantos %. Demostramos muchas veces que va el 20% con documentos no nuestros, sino del encargado del seguimiento, del project manager de ellos, con documentos de Parsons, que habían ya entregado a ellos y que guardaron las anteriores autoridades. De hecho, es cierto, vienen muy bien documentados, incluso con fuentes durante la consulta del libro, y al final, efectivamente, en los anexos vienen los documentos ya más técnicos, literalmente con pesos y centavos, en este libro de la cancelación, el pecado original de AMLO, del ingeniero Javier Jiménez Espriu. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvamos con ustedes. Seguimos conversando con el ingeniero Javier Jiménez Espriu de este libro, La cancelación, el pecado original de AMLO. El 21 de marzo del 2022 quedará en la historia como la fecha en la que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ingeniero, le quiero preguntar, hoy por hoy el aeropuerto como sea está en marcha, volando, superando intentos anteriores, de administraciones anteriores, por construir, por inaugurar una nueva terminal para tratar de resolver los problemas de saturación que se tienen, sobre todo en el Valle de México, que no se ha podido con el aeropuerto de Toluca y, por supuesto, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Este aeropuerto lo tiene. ¿Cuáles son las buenas noticias de la inauguración de la IFA? Bueno, que ese aeropuerto resolverá el problema de la saturación, justamente. Es un aeropuerto que en esta primera etapa podrá recibir del orden de 20 millones de pasajeros, 19 y pico se dice, más los 40 que podrá recibir normalmente, adecuadamente, el aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México en 2020 atendió a más de 50 millones de pasajeros, una sobresaturación, misma que hubiera sido catastrófica si se hubiera seguido con el otro aeropuerto y no se hubiera concluido, como era el caso, que no se había concluido.
Afortunadamente hoy tendremos a partir del día 21 un nuevo aeropuerto que podrá desahogar la saturación. Lamentablemente tuvimos una pandemia terrible que causó estragos muy serios, pero la pandemia desaturó el aeropuerto Benito Juárez. O sea, durante 21 y 22, el número de pasajeros que vinieron a la Ciudad de México, que salieron de la Ciudad de México por avión, descendió a menos de la mitad. Entonces, eso dio aire a esto, y en este momento, en que ya el aeropuerto Felipe Ángeles está prácticamente en funcionamiento, el incremento de hoy en adelante que tendremos podrá ser absorbido por los dos aeropuertos operando absolutamente. Está el de Toluca, que habíamos pensado en un principio, obviamente no se nos ocurría lo de la pandemia, que el crecimiento que era explosivo lo atenderíamos ahí, y también en Toluca, en donde se pensaba incluso ampliarlo. Hoy no es necesario por el momento, podrá ampliarse con otra pista más adelante, y tendremos un sistema aeroportuario que también el concepto era diferente, es diferente que el que se tenía de un solo hub en un terreno que era particularmente complicado, sísmico, difícil y carísimo de mantener. Ingeniero, en el libro usted expone los argumentos técnicos de especialistas que aseguran que se puede dar la operación simultánea de estos 3 aeropuertos sin exponer la seguridad de los pasajeros, que en todo caso es lo más importante, o una de las cosas más importantes, por supuesto, más allá de la saturación. ¿Es así? Así es, totalmente. Y este fue uno de los temas más polémicos, porque Mitre, que es una empresa muy importante, muy prestigiada, había dicho que no era posible. Eso lo discutimos mucho. Nuestros técnicos dijeron que sí se podía. Lo consultamos también con otra empresa, Nableu, se vio que sí. Y después, ya platicando en detalle con el doctor Litz, que era el líder de Mitre, sí se puede, nos dijo, pero bajando las operaciones, sí, pero y si quieren aumentar las operaciones, como dijimos, hay que cambiar la estructura, la arquitectura del espacio aéreo, o sea, de las rutas del espacio aéreo. Claro, las aerovías. Había que mover el borde de San Mateo o permitir entradas por otra parte de los aviones. Sí, había que hacer muchas cosas que son las que se hicieron y las que se están haciendo para aprovechar el espacio aéreo adecuadamente, con base, desde luego, en la instrumentación de primer mundo que tendremos ya en los 2 aeropuertos y que tienen la mayor, o sea, el 95% de los aviones que vuelan a la Ciudad de México. ¿Eso será para el final del sexenio, todo este nuevo rediseño del espacio aéreo, de las aerovías, por decirlo de alguna manera? No, ya está el rediseño, nada más que el rediseño también tiene etapas, se irán ampliando en la medida, se van modificando las cosas, pero, o sea, en este momento hay la capacidad para que trabajen simultáneamente los 2 aeropuertos, el de México y el de Felipe Ángeles, con el de Toluca también, sin ningún problema ya de ninguna especie. Usted decía en varias entrevistas que esta decisión del presidente López Obrador de cancelar este aeropuerto es una marca de la forma de hacer política del presidente López Obrador. Así lo vamos a ver en otras decisiones, porque vamos por partes. Hay muchas, por ejemplo, críticas respecto a la construcción del Tren Maya por el impacto ambiental. ¿No resulta contradictorio haber cancelado el aeropuerto de Texcoco por motivos ambientales cuando hay tantos argumentos de impacto ambiental del Tren Maya que sigue en desarrollo, pero es una de las grandes obras de infraestructura del presidente? Bueno, repito, no cancelamos por el impacto ambiental. El impacto ambiental fue uno de los elementos que se tomaron en cuenta para la cancelación. Hubo muchísimos más. Pero el impacto ambiental, o sea, con toda obra pública tiene un impacto ambiental. Aquí lo importante es conocer el impacto ambiental, ver si esto es superable, tratarlo, mitigarlo o cancelarlo.
en función de las obras que están haciendo. Yo espero que, como se ha planteado, por eso las obras públicas y las grandes exigen de estudios específicos sobre impacto ambiental que se han hecho y que se están haciendo en el Tren Maya, y que yo espero que se consideren absolutamente todas las condiciones para respetar el medio ambiente y respetar no solo el medio ambiente, sino también los derechos de los pueblos originarios, las cuestiones arqueológicas, en fin, todo lo que está implicado en el Tren Maya. Yo espero que se haga en esa forma. Como se hizo también el análisis en Santa Lucía para hacer el Felipe Ángeles. La forma de hacer política de López Obrador sin duda es un antes y un después, ha roto muchas maneras de hacer las cosas. Una de las premisas es combatir la corrupción, la desigualdad, reducir la brecha de pobreza en México, pero viene otra de los grandes temas polémicos, la reforma energética, y precisamente me parece que vemos más o menos el mismo choque que con el aeropuerto internacional, el aeropuerto de Texcoco. En esa forma de hacer política de López Obrador, ¿se va a hacer sí o sí la contrarreforma energética tal como la plantea el presidente y es lo mejor? Mire, no sé, estoy fuera de los detalles del gobierno. Debo decirle que yo conocí al presidente López Obrador justamente cuando ambos, cada quien por su lado, combatió la reforma energética del presidente Calderón, porque nosotros defendíamos la situación de Pemex y de la industria petrolera en los términos que plantea el licenciado López Obrador. Ahí lo conozco, y yo soy un convencido de que la reforma energética que se hizo fue un error. Ahora, se está tratando de enmendar algunas cosas. Se hará, no quedará igual seguramente como estaba, porque hay cosas que no pueden echarse para atrás, hay modificaciones que no pueden hacer retroactivas algunas cuestiones, pero se trata, hasta donde yo entiendo, de reencauzar la política energética con objeto de que el Estado, hoy mismo en los periódicos, lo está haciendo exactamente igual el presidente de Francia, ¿no? Retomar para el Estado el control de la energía eléctrica, que es un elemento estratégico sustantivo. ¿Puede poner en riesgo los acuerdos, por ejemplo, contenidos en el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá? Porque también otro de los argumentos es que se puede perder certeza de las inversiones en México. No, yo no creo. Bueno, se trata de ir al control de la energía, seguramente porque es un bien estratégico del país, pero respetando las causas legales y los acuerdos internacionales. Cuando usted se separa del gobierno, ¿cuáles son los argumentos en los que basa una decisión respecto a su visión de México, con esta decisión que ha sido muy polémica, que ya nos ha explicado por qué se tomó, respecto a las otras decisiones que vienen en este gobierno, que se tienen que consolidar más allá de la polémica que se pueda desatar? Bueno, cuando yo me retiro del gobierno, le solicito al señor presidente que se haga pública la causa de mi renuncia, y el presidente muy amablemente, mi retiro de la presidencia fue absolutamente terso, amistoso, afable, respetable, democrático. El presidente da instrucciones de que se publique tal cual mi carta de renuncia. Y en mi carta de renuncia yo lo que digo es que lamento, le digo al presidente de la República en ese momento, no haberlo podido convencer de mis preocupaciones que surgen de la decisión que se ha tomado de llevar al sector militar cuestiones de carácter civil, y muy particularmente, en mi caso concreto, eran los puertos y la marina mercante y la educación de los marinos mercantes, que es una cuestión que estimo absolutamente del orden civil y que se pasaba a la Secretaría de Marina. Eso lo vimos durante mucho tiempo
pero en el momento que ya se decidió se decidió hacer válido este paso a lo militar de esa parte, yo me permití solicitarle al señor presidente que me sustituyera porque yo no estaba o sea, mi conciencia no me permitía entregar los puertos a la Marina Mercante. Esto coincidió con una decisión del presidente de entregar también, de transferir también las aduanas. Y después se habla de las aduanas y de los puertos, pero yo no tuve nada que ver con las aduanas. Claro. Esa fue la causa de mi retiro del gobierno del presidente. Hoy por hoy, la administración sigue en ese curso con el cual usted no comulga, pero también hay mucha preocupación, por ejemplo, de que la Guardia Nacional o diferentes órganos estén tomando labores, por ejemplo, del resguardo de la seguridad de los ciudadanos cuando se trata de efectivos militares. ¿Esto es algo que es incompatible con el gobierno, que le hace daño en todo caso a la visión social del gobierno, que usted comparte en todo caso o no lo comparte? O sea, la Guardia Nacional, hay una iniciativa que está por discutirse de que pase al sector, al ejército. La Guardia Nacional ahora es un órgano, aunque está disciplinado militarmente, es un órgano de orden civil. Y yo soy de la idea de que las cuestiones civiles para los civiles y las militares para los militares. Así me educaron desde muy pequeño. Yo soy hijo de militar. Mi padre fue general de división al final de su carrera y fue el director de la industria militar de México. Pero desde un principio yo viví mis años de niño en la casa del director de la fábrica de municiones, que era mi padre, 9 años, y conozco el ejército y conozco bien el orden militar. Tengo un profundo respeto, no solo un profundo respeto, un amor al ejército. Lo que mi padre fue se lo debe al ejército, y por todo lo que yo soy se lo debo por herencia directa al ejército. Pero mi padre siempre me dijo, y eso lo tengo grabado desde pequeño, que el ejército está para una serie de funciones y los civiles para otras. Entonces, el que los militares tomen las funciones de los civiles no comulga con mi credo. Es el ingeniero Javier Jiménez Espriu presentando este libro muy recomendado, La cancelación, el pecado original de AMLO. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros conversando. Gracias por su invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Como siempre, la invitación a que nos sigan a través de las redes sociales. Pásela muy bien.